Hola, soy José Juan Luque Aranda y junto a mi compañero Ignacio González López les vamos a presentar el proyecto de investigación Lentes de Vida, fotografía como herramienta de transformación social con mujeres supervivientes en una casa de acogida. Venimos de la Universidad de Córdoba, en concreto de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, que es la ciudad en la que se ha desarrollado esta investigación. El propósito o la justificación, bueno, fue partir de que queríamos usar la fotografía y las cámaras de fotos analógicas como elemento transformador en una casa de acogida, en concreto con mujeres que han sido víctimas de trata o que han ejercido la prostitución, pero que ya no lo están haciendo y están en ese proceso de recuperación, para lo cual se contactó con una entidad y accedimos al recurso que tienen para mujeres que están en esa situación de extrema vulnerabilidad, pero que ya han conseguido salir o bien de la trata o dejar la prostitución y están en esa fase de recuperación y de reinserción en la sociedad. Como pasan un periodo largo en la casa de acogida, quisimos determinar el impacto que tiene durante este proceso, dotarles de una cámara de fotos y que fuesen fotografiando todo su momento, toda su trayectoria por la casa, aproximadamente un año, y reflexionar sobre el impacto, como digo, que tiene el hecho de que una mujer en esa situación de vulnerabilidad use una cámara de fotos analógica durante su día a día. El proyecto, como digo, se llama Lentes de Vida y es un nombre además que eligieron las propias mujeres. Es un proyecto participativo en el que ellas toman todas las decisiones, desde la primera hasta la última. Y la primera fue el nombre Lentes de Vida a través de una sencilla dinámica, pues al principio, cuando les presentamos el proyecto, decidieron por unanimidad que el nombre sería Lentes de Vida, después de debatirlo y de poner sobre la mesa diferentes propuestas. Es un proyecto de fotografía participativa llevado a cabo por mujeres resilientes, que es como ellas mismas se denominaron, y los objetivos era determinar el impacto que tiene el uso de la cámara analógica y de la fotografía analógica a la hora de expresar la identidad de las mujeres, desarrollar la creatividad, cómo afectaba esto en su autoestima, cómo afectaba en la toma de decisiones, ya que son mujeres que al ser víctimas de trata o de prostitución, casi nunca han podido tomar decisiones, vienen a la casa con la autoestima muy baja, en algunos casos desorientada, y prácticamente no se reconocen más allá del ejercicio de la prostitución, al haber estado tanto tiempo sin poder decidir sobre su propia vida. Por eso queríamos ver el impacto que tenía también a la hora del autoconcepto y de la identidad en torno a ella. Como avanzo en la fotografía participativa hacia la metodología que hemos empleado en esta investigación, para lo cual ahí tenemos los instrumentos con los que recogimos la información. A cada mujer se le dio una caja que ven ahí en imagen y esa caja contenía una cámara de fotos analógica, varios carretes que ellas decidían si eran en blanco y negro o color. Es llamativo porque hasta qué punto podemos observar que ellas que prácticamente nunca han tomado una decisión, ya que cuando les dijimos que podían elegir, que preferían, si blanco y negro o color, una de ellas contestó, que podemos elegir. Bueno, como digo, es uno de los síntomas, ¿no? Que hace que veamos la importancia que tiene que ellas sean partícipes del propio proceso. Tijera, pegamento, un cuaderno donde podían anotar también sus reflexiones. El hecho de introducir en la caja elementos tan aparentemente insignificantes como un bolígrafo o unas tijeras que podían pedir a cualquier educadora en la casa, tenía el objetivo de ver si se reforzaba con esto su autonomía y su responsabilidad, al ser ellas las dueñas de su propio material y también facilitarles que pudieran trabajar en cualquier momento, no solo o no cuando estuvieran las educadoras delante de ellas. El trabajo de campo, el proceso que hemos seguido ha sido, les damos esas cámaras de fotos, les damos unas pequeñas nociones de cómo usar la cámara y les damos los carretes. Ellas hacen fotografías libremente durante la semana, ya sea dentro de la propia casa o fuera, ya que algunas de ellas sí que podían salir, otras no, depende de la fase en la que estuvieran. Y ellas iban haciendo fotografías. Una vez a la semana, que generalmente era los viernes,
subíamos y recogíamos las fotografías los carretes que habían tomado. Les dábamos otros y esos carretes los revelábamos, los escaneábamos y los imprimíamos. Todos esos viernes que subíamos a la casa, les llevábamos las fotos impresas y ellas ya iban haciendo su pequeño cuaderno, como todas tenían su cuaderno, pues ya iban recortando, seleccionando qué fotos querían, cuáles no, y reflexionando sobre ellas en el propio cuaderno. Ya que la fotografía participativa es importante ese proceso de reflexión, que no se quede en el mero hecho de tomar fotos, sino que también se piense y se hable sobre el significado que tienen. Por eso esta era una de las partes más importantes en el trabajo de campo, los visionados de sus imágenes. Todas las semanas, las mujeres que no habían dado fotos, carretes, una vez revelados, por supuesto, se hacía un visionado y cada una, como ven en la imagen de la izquierda superior, explicaba al resto de sus compañeras por qué había tomado esas fotografías, qué le había llevado a tomar esas fotos, el significado que tenían. Unas veces hablaban del pasado, otras del presente, otras del futuro. Cada una le daba el significado que quería y el resto escuchaba. Escuchaba atentamente y como veremos, esto es uno de los resultados más interesantes que hemos obtenido. Y es que ha mejorado mucho la empatía entre ellas. Porque al escuchar las vivencias, el por qué tomaban esas fotos, ha hecho que mejorara mucho la convivencia en la casa de acogida porque empezaron a entenderse, empezaron a comprender situaciones, caracteres, formas de ser, y eso hizo que aumentara la empatía y por consiguiente la convivencia en la casa. Por eso digo que esos visionados se acompañaban de una reflexión en torno a la fotografía y la creación de cuadernos individuales. Se completó con una exposición que también en la ciudad, que en una de las calles principales, en uno de los paseos principales de la ciudad, en pleno centro, que dio visibilidad también a la realidad de estas mujeres y se las reconoció, le sirvió como reconocimiento a su labor. Esto también mejoró mucho su autoestima, el ver que se las reconocía y se las valoraba por algo diferente a la prostitución. Con lo cual el impacto que tuvo esa exposición y el que ellas además pudieran explicar a la gente que se acercaba, porque hubo algunos coloquios, pues mejoró mucho la autoestima y sus capacidades orales, la capacidad de comunicación. Esto lo recalcaba alguna, como veremos ahora en los resultados, y es que el hecho de tener que explicar todas las semanas las fotografías hizo que perdieran en muchos casos la timidez, la vergüenza y que se sintieran escuchadas y mejoraran sus capacidades de comunicación, sobre todo orales. Aquí dejamos algunos de los resultados, ya sea en los visionados al escuchar a sus compañeras o al tomar las fotografías. Hemos seleccionado algunas de las frases más significativas que fuimos grabando durante los talleres, por supuesto con el consentimiento de todas las mujeres. Y el escuchar a sus compañeras, pues les sirvió a alguna para entender lo que sentía alguien cuando sufre. Decían, y era llamativo que aunque sabían todas o intuían que venían de situaciones muy dramáticas, hasta que realmente no se escuchaban, no eran plenamente conscientes de la situación tan dura que había vivido su compañera. Eso le hizo ser más empática, como comenta otra, saber que son mujeres resilientes por estar aquí pese a todo lo que han pasado. Les cambió la perspectiva sobre sus compañeras, entendían el porqué de su carácter, su manera de ser, de comunicarse, de expresarse, de ser. Es decir, ante un conflicto ya no saltaban tanto, no se enfurecían tanto, sino que eran capaces de contener y decir, bueno, mi compañera está así porque le ha pasado esto, y eso lo sabían al escuchar narrar sus fotografías. Ha aprendido que si una compañera está así es porque le ha pasado algo, decía una de ellas. Además, el hecho de tomar fotografías en sí, o sea, el propio acto, le ha ayudado a tener más conciencia sobre lo que estaban viendo y lo que querían transmitir. Le ha ayudado a desarrollar la imaginación, a analizar la vida, a ser más consciente de lo que la rodea y les gusta y a ser más fuertes, ya que algunas eran, al hacer fotos y contar las historias, eran, si cabe, más conscientes de lo que le había pasado y eso les animaba a seguir adelante. En conclusión, y aquí os dejo algunas imágenes de esa exposición con la que decía que cerrábamos el proyecto para ver, o para, como muestra también de reconocimiento a las mujeres, el hecho de usar la fotografía en un recurso de acogida con mujeres
víctimas de trata o de prostitución, pero que podría ser probablemente extensible a cualquier otro colectivo, es que mejora la autoestima, la creatividad, la empatía, genera confianza entre las compañeras, autonomía y responsabilidad al tener que cuidar el material que les dábamos. Por supuesto, toma de decisiones, ya que ellas eran dueñas de todo el proceso, desde que empezaba hasta que se acababa, desde lo más simple, como qué tipo de fotografía, si en blanco y negro o color, hasta el número de carretes, incluso si querían o no compartirlas con sus compañeras, bueno, que esto todas quisieron, ¿no? De reconocimiento también, mejora de reconocimiento al verse reconocidas por algo diferente a la prostitución, como por ejemplo en la exposición, o simplemente cuando explicaban sus fotografías. Mejora también la convivencia en la casa de acogida, que es una consecuencia directa de la mejora de la empatía. También ha tenido un impacto a la hora del autoconcepto, o sea, de desarrollar el autoconcepto y de mejorar el autoconcepto que tenían. Esto tiene que ver con la identidad, ¿no? Al hacerse muchas de ellas autorretratos, eh, en casos en los que habían sufrido a lo mejor bullying de chicas o habían sufrido, por supuesto, múltiples violencias, algunas eran reacias a ni siquiera aparecer en fotografías en un inicio, pero finalmente fueron construyendo su identidad en base a otras características. Y quería cerrar el proyecto pues diciendo eso, que puede ser extensible a otros colectivos, eh, que eso sí hay que ser o debería tener un proceso, un tiempo de al menos unos meses para que las mujeres vayan cogiendo el sentido al proyecto, la pertenencia y la adherencia al proyecto. Y de esa manera sí que podemos entender que se pueden conseguir los resultados que hemos comentado anteriormente. Y bueno, y quería cerrar con esta diapositiva, que es una de las fotografías de las mujeres y que en una ecografía de una de las chicas que acompañó a otra, y con algunas de las frases que hemos destacado también como resultados del proyecto, ¿no? Decía una que la fotografía le ha ayudado a contar su historia, a poder ver las cosas y a sobrellevar lo que ha vivido, a poder fluir lo que tenía metido dentro. Como digo, han sido procesos muy duros los que han vivido y con la fotografía también ha tenido un toque terapéutico. Otra comentaba que desde que ha empezado a tomar fotos está guardando memorias muy buenas y se ha dado cuenta de que ha pasado por cosas muy difíciles y que es resiliente y que está hecho para cosas muy grandes. Mejora de la autoestima, vemos ahí. Y por último, cerramos con esta frase de una de las usuarias que decía que la fotografía le ha ayudado a valorarse y fue como un combate interior. Y con estos resultados queríamos cerrar este proyecto de investigación y esta presentación. Muchas gracias por su atención.